¿Te ha pasado que todos están cerca, pero te sientes completamente solo? Sientes que tu teléfono ya no suena como antes, que la gente se aleja sin razón y que tu corazón carga un silencio que nadie más parece notar. ¿Has mirado al cielo alguna noche preguntándote, ¿por qué me estás dejando solo, Señor? Y no recibiste respuesta. Si alguna de esas preguntas resonó contigo, este mensaje es para ti. No estás aquí por casualidad. No es un video más. No es contenido de fondo. Es una respuesta directa del cielo a tu proceso actual. Porque cuando Dios decide usar a alguien, primero lo aísla. Y si te dijera que ese aislamiento que tanto te duele, ese abandono que no entiendes, esa distancia que sientes de todos y de todo, ¿es una señal clara de que fuiste escogido? ¿Y si el silencio que estás viviendo es en realidad el escenario que Dios eligió para hablarte sin interrupciones? ¿Y si esa soledad que te lastima es el envoltorio sagrado de una revelación que cambiará tu vida? Muchos están cansados de la soledad, pero pocos entienden que el aislamiento no siempre es obra del enemigo. A veces es una estrategia divina, porque Dios nunca forja a sus elegidos en medio del ruido. Los forma en cuevas, en desiertos, en cárceles, en madrugadas sin respuestas, en temporadas donde nadie los llama, nadie los busca y nadie los comprende. Este video es para ti que has dado todo por otros, y ahora que tú necesitas, nadie está. Para ti que cargas un corazón lleno de fe, pero vacío de compañía. Para ti que sonríes para no preocupar a nadie, pero por dentro estás gritando, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Y si estás aquí, es porque Dios no quiere que sigas interpretando mal tu proceso. Él quiere que entiendas que no estás solo porque hiciste algo mal. Estás solo porque estás siendo preparado para algo que no todos pueden soportar. Porque hay llamados que se entienden entre multitudes, pero los más profundos, los más fuertes, los más transformadores, nacen en secreto, en aislamiento, en silencio. Mira lo que te espera en este estudio. Vamos a explorar 11 ejemplos bíblicos donde Dios separó, escondió o silenció a personas que luego fueron claves para su propósito. Verás que no eres el primero, ni el último, ni estás loco por sentir lo que sientes. Eres un elegido, pasando por la etapa más incómoda del llamado, el aislamiento sagrado. Pero no te preocupes. Lo que parece el final es el umbral de una nueva temporada. Lo que parece soledad es cobertura. Lo que parece abandono es formación. Antes de iniciar el estudio, escribe en los comentarios, Señor, si este aislamiento viene de ti, enséñame a permanecer fiel. Escribe eso como un acto de rendición, como quien entiende que ser separado por Dios no es un castigo, es un privilegio. Dale like a este video si sientes que esta palabra es para ti. Así YouTube la mostrará a más personas que como tú están atravesando esta etapa y necesitan saber que no están solas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí compartimos contenido que no solo informa, sino que sana, confirma y fortalece. Y recuerda, muchas personas no tienen una iglesia cerca y usan estos estudios como su único alimento espiritual. Por eso, tu interacción es una forma de sembrar esperanza en otros. Comenta paz en Cristo antes de comenzar y acompáñame hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para entender el porqué de todo lo que estás viviendo. Ahora sí, prepárate, porque lo que hoy parece soledad, mañana será tu lugar de autoridad, y lo que hoy te duele, pronto será tu plataforma. José en Egipto. Cuando el aislamiento es el inicio del destino, la historia de José no comienza con sufrimiento, comienza con sueños, con visiones celestiales,
con una túnica de colores, con el cariño especial de un padre. José es un joven con favor, con palabra, con un llamado tan evidente que incluso sus hermanos lo sienten y lo rechazan. No lo odian por ser malo, lo odian por ser distinto, por ser marcado, por tener algo que ellos no entienden. Y así como muchos hoy sufren rechazo sin saber por qué, José también fue aislado, pero su aislamiento no vino del enemigo, vino de Dios. Fue vendido, separado de su casa, de su padre, de su cultura, de su idioma, llevado a Egipto como esclavo, no por rebeldía, no por pecado, sino porque el cielo tenía un plan que los ojos humanos aún no podían ver. Y mientras él lloraba en silencio, extrañando su hogar, preguntando por qué Dios lo permitió, la respuesta ya estaba escrita. Porque Egipto era parte de su propósito, y tal vez tú también has sido vendido emocionalmente por personas cercanas. Tal vez has sido traicionado por tu propia sangre. Tal vez tu alma aún no entiende por qué tu camino se volvió tan solitario. Pero el Espíritu Santo quiere revelarte algo hoy. No estás en Egipto por error. Estás en transición. Lo que hoy te parece injusto, doloroso y solitario, mañana será el escenario del cumplimiento de tu llamado. José pasó por la casa de Potifar. Fue falso acusado, encerrado en prisión, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Pero aún en el lugar más oscuro, Dios nunca lo dejó. Y cada etapa de aislamiento era un paso más hacia el cumplimiento del sueño. Porque el sueño no se había muerto, solo estaba siendo procesado. Y así como José fue separado para gobernar, tú también estás siendo aislado, porque tu llamado no cabe en lugares comunes. Tu propósito es demasiado grande para ser forjado en medio de la multitud. Por eso, cuando Dios empieza a trabajar contigo, te quita todo lo que dependía de otros, para que aprendas a depender solo de Él. El aislamiento de José no fue el fin de sus sueños, fue el camino a su trono, y el tuyo también lo será. Escribe en los comentarios: Señor, no entiendo mi aislamiento, pero confío en tu plan. Porque aunque hoy te sientas olvidado, Dios te está preparando. Y lo que ahora es silencio, mañana será testimonio. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a ver cómo Dios también aisló a Moisés por 40 años antes de usarlo, y por qué ese proceso de soledad fue clave para liberar a todo un pueblo. Moisés, en el desierto. Cuando Dios te esconde para formar lo que nadie ve, hay momentos en los que no entiendes por qué ya no estás donde solías estar. No entiendes cómo pasaste de ser escuchado a ser ignorado, de tener dirección a estar desorientado, de sentir propósito a simplemente sobrevivir los días. Y es ahí, en ese desierto emocional, donde el alma empieza a desgastarse no por lo que carga, sino por lo que ya no comprende. Y en medio de ese terreno seco, sin voces, sin guía, sin gloria, aparece Dios, pero no con ruido, sino con silencio. No con respuestas inmediatas, sino con tiempo. No con multitudes, sino con aislamiento. Y eso fue lo que vivió Moisés, uno de los escogidos más extraordinarios de toda la historia bíblica. Moisés fue salvado milagrosamente desde su nacimiento. Escapó a la sentencia de muerte que cayó sobre los varones hebreos. Fue colocado en una canasta, entregado al río y adoptado por la hija del faraón. Creció con privilegios, educación, riqueza y poder. Pero a pesar de estar rodeado de oro, su alma no se acomodaba. Él sabía que no pertenecía ahí. Algo dentro de él ardía con una verdad que nadie más podía ver. Había un llamado, y cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo, no pudo soportarlo. Se dejó llevar por el impulso de su alma y actuó. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. No fue guiado por Dios. Fue movido por su deseo de justicia,
pero en el tiempo equivocado. Y así como muchos hoy que sienten el llamado antes de tener la dirección, Moisés terminó huyendo. Y ese fue el comienzo del aislamiento. No un aislamiento breve, no una pausa de un año. Fueron 40 años, 40 años en tierra extraña. 40 años cuidando ovejas que no eran suyas. 40 años sin que nadie lo buscara, lo honrara, lo recordara. 40 años en los que el pasado quedó atrás y el futuro parecía enterrado, pero Dios no lo había olvidado. Dios lo estaba formando, porque hay cosas que no pueden construirse en el palacio, hay voces que solo se escuchan en el desierto, hay certezas que solo nacen en la cueva del anonimato, y hay una clase de carácter que solo se desarrolla en el silencio. Cuando nadie te aplaude, cuando nadie te empuja, cuando solo estás tú y Dios. Moisés aprendió a depender, no de la fuerza, sino del discernimiento. No del poder egipcio, sino de la voz invisible que arde sin consumir. Y cuando estuvo listo, no fuerte, no famoso, no seguro, listo en obediencia, en quebranto, en dependencia total, fue ahí donde el cielo encendió la zarza. Una llama que no quemaba ramas, quemaba el alma, y desde el fuego Dios habló. He visto la aflicción de mi pueblo, y te enviaré. ¿Y sabes qué respondió Moisés? No dijo, aquí estoy, con orgullo. Dijo, ¿quién soy yo para ir? Porque el aislamiento también le había quebrado el ego. Ya no se creía suficiente. Y ahí fue donde Dios pudo usarlo. Y tú que me escuchas, que has pasado años sintiéndote lejos de donde imaginabas estar a esta altura, que piensas que todo se detuvo, que el llamado se enfrió, que ya no tienes lugar. Tal vez no estás fuera del plan. Estás en el punto exacto donde Dios te forma, porque Dios no busca impulso, busca madurez, no busca pasión desenfrenada, busca obediencia moldeada. Y si has sido aislado, escondido, silenciado, olvidado, no estás perdido, estás en entrenamiento. Y el fuego de tu zarza está más cerca de lo que crees. Escribe en los comentarios, Señor, si me tienes escondido, prepárame para lo que viene. No como una frase más, sino como una oración verdadera. Porque cuando Dios ve que un corazón rendido surge en medio del desierto, Él responde, quédate conmigo, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de Jeremías. El profeta que fue apartado antes de nacer y que descubrió en su aislamiento una voz que no venía del hombre, sino del cielo. Jeremías, cuando el aislamiento comienza antes de que entiendas tu propósito, tal vez nadie sabe lo que cargas por dentro. Tal vez ni tú mismo lo entiendes del todo, pero desde que eras pequeño, siempre sentiste que eras diferente. No eras mejor, no eras más fuerte, no eras más sabio, solo distinto. Había algo en ti que no encajaba, una sensibilidad que los demás no entendían, una profundidad que te hacía sentir fuera de lugar. Y aunque has aprendido a sonreír, a cumplir con todo, a aparentar que todo está bien, dentro de ti hay una voz que te ha dicho una y otra vez, fuiste apartado para algo. Y si ese pensamiento ha estado contigo desde hace años, si muchas veces te has sentido raro, incomprendido, alejado de lo que todos hacen, entonces quiero que prestes atención, porque Jeremías vivió exactamente eso. En Jeremías 1:5, Dios le dice algo que no muchos escuchan con claridad. Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que el aislamiento de Jeremías no comenzó cuando fue rechazado, sino antes de nacer. Su llamado no fue una opción, fue una marca, una separación divina, una diferencia espiritual que lo acompañó desde el vientre, y esa separación lo hizo caminar solo. Jeremías fue profeta en medio de una nación rebelde.
no fue aplaudido, no fue comprendido, no fue rodeado de seguidores ni amigos fieles. Fue criticado, rechazado, encerrado, golpeado, burlado, llamado loco, y aún así no podía dejar de hablar, no podía callar, porque lo que llevaba dentro no era una opinión, era fuego. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. ¿Te has sentido así? Intentaste callar tu fe para encajar, pero algo dentro de ti te quemaba. Intentaste vivir normal, pero la carga que llevas no te deja. Has deseado abandonar todo y sin embargo no puedes. Eso no es debilidad. Eso es evidencia de que fuiste marcado por Dios y por eso mismo has sido aislado, porque hay llamados que no se entienden, hay visiones que no se comparten, hay procesos que no se explican, y Jeremías tuvo que aprender eso en carne viva. Pero escucha esta verdad, no fue el rechazo del pueblo lo que lo formó, fue la compañía secreta de Dios en su aislamiento. Porque mientras el mundo lo rechazaba, Dios le hablaba. Mientras todos se alejaban, el cielo lo llenaba. Mientras las voces humanas se apagaban, la voz de Dios se volvía más clara. Y eso es lo que está pasando contigo. Dios te está silenciando por fuera para que aprendas a escuchar lo que viene de adentro. Porque un verdadero llamado no necesita validación externa, necesita obediencia interna. Y aunque tu camino se sienta solitario, no estás caminando solo, estás siendo guiado paso a paso por aquel que te apartó mucho antes de que tuvieras conciencia de ello. Escribe en los comentarios, Señor, si me apartaste desde el vientre, ayúdame a no rendirme en el camino. Hazlo como una declaración de fe, como un recordatorio de que tu vida no es común, que tu aislamiento no es injusticia, es propósito, es señal, es destino. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos cómo David fue aislado, olvidado incluso por su propia familia, y cómo ese rechazo fue la antesala de su unción. David, cuando hasta tu familia te olvida, pero Dios te está viendo en secreto, hay heridas que no sangran por fuera, pero duelen por dentro más que cualquier golpe físico. Son esas heridas que no provienen de enemigos, sino de los tuyos, de los que llevan tu sangre, de los que comparten tu techo, tu apellido, tu historia, porque no hay soledad más profunda que la que se siente en casa. Y cuando eres ignorado por quienes más deberían verte, cuando tu nombre no es mencionado, cuando tu presencia no se considera, empiezas a preguntarte si acaso vales algo, si Dios realmente te ve, si en medio de tantos, Él todavía te tiene en cuenta. Si alguna vez has sentido que simplemente no fuiste el elegido entre los tuyos, si has sido el último en ser llamado, si has sido excluido de conversaciones, decisiones, celebraciones, entonces puedes entender el corazón de David. David no era un guerrero cuando fue llamado, ni un sacerdote, ni un profeta, ni un rey. Era solo un pastor de ovejas, el más joven de 8 hermanos. Un muchacho con las manos sucias de polvo, con olor a campo, con mirada de soñador. Y aún así fue a él a quien Dios eligió, pero antes de ser ungido, fue olvidado, totalmente ignorado por su propio padre, Isaí. Porque cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí buscando al nuevo rey de Israel, todos los hijos fueron presentados, menos David. Isaí no lo consideró, no creyó que él pudiera ser alguien, no lo trajo, no lo mencionó, no lo llamó. Y sin embargo, el cielo ya había decidido. David no fue excluido por casualidad, fue aislado por diseño. Mientras todos estaban en la casa, él estaba en el campo, solo, con ovejas, con estrellas, con leones, con osos y con Dios.
porque los que su padre no vio, Dios ya lo estaba trabajando en secreto. Mientras sus hermanos se preparaban para ser soldados, David estaba siendo preparado para ser rey, pero no con espadas, sino con arpas, con oración, con lágrimas, con soledad. Porque el aislamiento de David no fue castigo, fue entrenamiento. Y si tú estás sintiendo que nadie te incluye, que nadie te llama, que tu nombre no aparece en las listas, que tus capacidades no son valoradas, quiero que sepas algo. Hay una unción que no necesita presentación pública para ser derramada. Dios unge en secreto a los que el mundo ha dejado de lado. Dios ve lo que los hombres ignoran. Dios escoge al que fue empujado al fondo, al que nadie esperaba, al que no tiene un nombre grande, pero tiene un corazón conforme al suyo. Y cuando Samuel vio a David, Dios habló. No porque David era perfecto, ni fuerte, ni famoso, sino porque había sido probado en soledad. Había matado a leones en silencio, había defendido ovejas sin público, había escrito salmos con lágrimas donde nadie lo escuchaba. Y eso es lo que Dios busca, no el más visible, no el más reconocido, sino el más íntimo, aquel que soportó el aislamiento sin perder su fe, aquel que no necesitó aplausos para adorar, aquel que no abandonó el campo aunque todos estuvieran en la fiesta, aquel que aprendió a estar con Dios cuando no tenía a nadie más. Y tú, que me estás escuchando ahora, tal vez fuiste el David de tu casa, el que nadie creyó, el que siempre fue el último, el que tuvo que hacerse fuerte en el anonimato. Y hoy, en medio de tu dolor silencioso, Dios te dice: yo te vi cuando los demás te ignoraron. Yo estuve contigo cuando no te nombraron. Yo preparé esta etapa de aislamiento no para destruirte, sino para ungirte. Porque la soledad de David fue la puerta de su unción, y tu aislamiento también puede serlo. No luches por ser visto. No pelees por ser incluido. No te amargues porque no te reconocen. Tu llamado no viene de una mesa familiar, viene del trono de Dios. Y cuando Él decide ponerte de pie, ningún olvido humano puede impedirlo. Escribe en los comentarios: Señor, si me estás aislando como a David, ayúdame a mantener mi corazón alineado contigo. Escríbelo como una afirmación profética, porque el día menos pensado, mientras los demás sigan compitiendo por títulos, Dios enviará a alguien a buscarte y será tu momento. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de una mujer que fue arrancada de todo lo que conocía, separada, llevada a un lugar extraño, sin su consentimiento. Y aún así, Dios la posicionó para cambiar la historia de todo un pueblo. Hablaremos de Esther. Esther, cuando el aislamiento parece injusto, pero es una estrategia del cielo. Hay temporadas en la vida en las que no eliges el camino por el que caminas. No fue tu decisión, no lo planeaste. Simplemente te viste en una realidad completamente diferente a la que imaginabas. Fuiste arrancado de tu entorno, desplazado de tu lugar seguro, separado de quienes amabas y arrojado a un contexto nuevo, hostil, incierto, donde tu voz parecía no importar y tu historia no tenía espacio. Y en ese lugar tu alma gritó por respuestas, por sentido, por dirección, y aunque sentías que todo era injusto, que todo era caos, que nadie te entendía, Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Y si alguna vez has vivido esa sensación de desarraigo, de aislamiento sin lógica, de silencio que duele, entonces puedes encontrar tu reflejo en la historia de Esther. Esther no pidió ser reina, no pidió ser llevada al palacio, no pidió ser separada de su pueblo, ni de su tío Mardoqueo, ni de su cultura. Ella no buscó reconocimiento, ni posición, ni poder. Solo quería vivir en paz, pero fue escogida, llevada al palacio de forma repentina, apartada del resto, encerrada con otras mujeres que también esperaban ser elegidas, aislada. Su vida
anterior quedó atrás. Su identidad fue escondida, su fe silenciada, sus costumbres interrumpidas, y por mucho tiempo lo único que tenía era un proceso de preparación que no entendía del todo. Productos, rutinas, normas, silencios, soledades. Y tal vez ahí, como tú, Esther también se preguntó, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Qué sentido tiene todo esto? Lo que ella no sabía es que el cielo ya había trazado un propósito en medio de aquel aislamiento, porque lo que parecía un desvío era el camino principal. Lo que parecía un error era una estrategia. Esther no estaba siendo alejada de su destino, estaba siendo colocada exactamente donde Dios la necesitaba. Y tú, que te sientes fuera de lugar, como si Dios te hubiera desplazado hacia lo desconocido, escucha esto con el corazón. No fuiste sacado de tu tierra. Fuiste posicionado para cumplir un propósito que aún no puedes ver. Porque cuando llegó el momento, cuando el pueblo estaba a punto de ser exterminado, cuando el decreto de muerte estaba firmado, cuando parecía que no había salida, Dios usó a aquella joven aislada, aquella muchacha anónima, para ser la voz de salvación de toda una nación. Esther, la huérfana. Esther, la invisible. Esther, la extranjera. Esther, la callada. Fue la escogida. Y cuando le llegó la hora de decidir entre su comodidad y su destino, entre su silencio y su fe, entre el miedo y la obediencia, dijo las palabras que marcaron su historia para siempre. Y si perezco, que perezca. Porque en el aislamiento, Esther no solo fue preparada, fue transformada, y tú también. Dios te está formando en un lugar donde nadie te ve. Te está enseñando a confiar en su voz cuando todas las otras se han silenciado. Te está revelando que tu valor no depende de dónde estás ni de quién te reconoce, sino de lo que el cielo ha depositado en ti. No importa si el proceso te arrancó de lo familiar. No importa si perdiste tu nombre, tu rutina, tu lugar. No estás perdido, estás posicionado. Y cuando llegue tu momento, entenderás que el aislamiento no fue castigo. Fue preparación estratégica para liberar a otros. Escribe en los comentarios, Señor, si me has traído hasta aquí, úsame para tu propósito. No lo escribas como resignación, escríbelo como rendición, porque donde tú ves desorientación, Dios ve exactitud. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de uno de los mayores ejemplos de aislamiento sobrenatural, el exilio de Juan en la isla de Patmos, y cómo ese aparente abandono se convirtió en el escenario de la revelación más gloriosa del Nuevo Testamento. Juan en Patmos, cuando Dios te separa para revelarte lo que otros no pueden ver, dime una cosa con el corazón en la mano. ¿Alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así terminaste solo? ¿Que fuiste fiel, amaste, serviste, diste todo lo que tenías y lo único que recibiste fue silencio, olvido, rechazo o distanciamiento? ¿Alguna vez te sentiste como si el mundo hubiera seguido adelante sin ti, como si el llamado que llevabas ya no tuviera lugar, como si Dios te hubiera apartado, sin explicarte por qué? Si alguna de esas preguntas golpea en tu interior, entonces, escucha con atención, porque la historia de Juan en Patmos no es una historia antigua, es un espejo para tu proceso actual. Juan era el discípulo amado, caminó con Jesús, lo tocó, lo escuchó, estuvo junto a él en momentos clave, vio milagros, estuvo en el monte de la transfiguración, fue testigo de la cruz y receptor del encargo más íntimo, cuidar a la madre del Salvador. Y sin embargo, terminó aislado, exiliado en una isla desierta, lejos de sus hermanos, sin iglesia, sin compañía, sin escenario, sin púlpito, sin comunidad, solo,
rodeado de piedras, viento, soledad y mar. A los ojos del mundo, Juan había sido olvidado, había quedado fuera. Ya no tenía influencia, no tenía lugar. Su historia para muchos se había cerrado. ¿Y tú? ¿No te has sentido así también? Como si todos los años de fidelidad no hubieran significado nada. Como si Dios se hubiera olvidado del pacto que hizo contigo. Como si tu mejor temporada ya pasó y lo que te queda es solo recordar. Pero escucha esto con el alma abierta. En Patmos, cuando nadie veía a Juan, el cielo lo vio como nunca antes. En Patmos, cuando la iglesia no lo escuchaba, Jesús le habló directamente. En Patmos, cuando parecía exiliado, fue arrebatado en el espíritu. En Patmos, cuando su cuerpo estaba solo, su espíritu fue llevado al futuro, porque fue en la isla, en ese aislamiento brutal, en esa distancia emocional y espiritual, donde Juan recibió la mayor revelación profética de toda la Escritura, el Apocalipsis, no en Jerusalén, no rodeado de hermanos, no en un momento glorioso, en soledad, en aislamiento, en Patmos. Y tú, que estás sintiendo que tu Patmos personal te está matando por dentro, que estás cansado de estar solo, que sientes que no hay fruto, ni propósito, ni compañía. Escúchame bien, Patmos no es una tumba, es un altar, no es un lugar de castigo, es un lugar de revelación. Y lo que Dios está a punto de mostrarte en este lugar silencioso no se puede recibir en medio del ruido. Hay visiones que no se comparten con multitudes. Hay palabras que no se oyen entre muchos. Solo en el aislamiento, cuando todo lo demás calla, es que el cielo abre su voz más clara. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Juan no se quejó, no se amargó, no maldijo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aislado, sí, pero conectado. Exiliado, sí, pero atento. Rechazado, sí, pero adorando. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas estar rodeado para ser usado. No necesitas estar aplaudido para estar en línea con el cielo. Solo necesitas permanecer en el Espíritu, incluso en tu isla. Escribe en los comentarios: Señor, si estoy en mi Patmos, abre mis ojos para ver lo que nunca he visto. Escríbelo con fe, porque el mismo Jesús que se le reveló a Juan en su soledad, puede revelarse a ti ahora en tu cuarto, en tu desierto, en tu silencio. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de uno que fue completamente separado, enviado al desierto, no por pecado, sino por el Espíritu mismo, Jesús. Y vamos a descubrir por qué incluso el Hijo fue aislado antes de ser manifestado. Jesús en el desierto, cuando incluso el Hijo fue aislado antes de ser revelado. Haz una pausa por un momento, respira profundamente y piensa conmigo. Si incluso Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el Verbo eterno, la perfección encarnada, fue llevado al aislamiento antes de comenzar su ministerio, porque tú y yo pensaríamos que no necesitamos pasar por ese mismo proceso. Si el cielo no le evitó el desierto a él, no será porque hay algo sagrado que solo se puede recibir allí. ¿No será que el aislamiento no es un desvío, sino una confirmación del llamado? El Evangelio de Lucas nos dice algo impactante. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Te diste cuenta? No fue el diablo, no fue una consecuencia, no fue un error. Fue el Espíritu Santo quien lo condujo directamente al desierto. Y esto rompe muchos de nuestros paradigmas, porque hemos creído que el aislamiento siempre es obra del enemigo, que cuando nos sentimos solos es porque algo salió mal. Pero Jesús fue guiado al desierto justo después de haber sido bautizado, justo después de que el Padre habló desde el cielo y lo llamó
mi Hijo amado. Fue separado no porque falló, sino porque estaba a punto de ser usado. En el desierto, Jesús no tenía discípulos, no tenía púlpito, no tenía audiencia, no había milagros, no había multitudes, no había reconocimiento, solo hambre, soledad, sed, tentación y la voz de Satanás. Pero también había algo más, había propósito. Porque en el desierto Jesús no solo resistió al enemigo, confirmó su identidad. El diablo dijo, si eres hijo de Dios. Pero Jesús no necesitaba demostrar nada, ya sabía quién era, porque había escuchado al Padre, y cuando tú has sido afirmado por Dios, puedes soportar cualquier aislamiento. Eso es lo que tú necesitas recordar ahora. Tú no estás siendo aislado porque fuiste rechazado. Estás siendo llevado al desierto porque hay algo que el Padre quiere afirmarte. Porque antes de que seas expuesto públicamente, antes de que tu ministerio florezca, antes de que se cumpla lo que fue profetizado sobre ti, necesitas pasar por la soledad santa del desierto. Es ahí donde se caen las máscaras. Es ahí donde mueren los aplausos. Es ahí donde tu voz interior se alinea con la voz de Dios. Y aunque no haya testigos, hay propósito. Aunque no haya alimento, hay palabra. Aunque no haya compañía, hay espíritu. Y cuando Jesús salió del desierto, no salió más débil. Salió en el poder del Espíritu. Salió con autoridad. Salió con claridad. Salió sin necesidad de validación externa. Salió con una convicción que nadie pudo quebrar. Y tú también vas a salir. Pero no igual. Vas a salir con discernimiento, con propósito, con fuego, con autoridad, con la certeza de que tu aislamiento no fue pérdida, fue posicionamiento. Escribe en los comentarios, Señor, si este desierto viene de ti, fortaléceme en tu palabra. Hazlo no como quien pide salir rápido, sino como quien pide ser formado en medio del proceso. Porque el desierto no es para destruirte, es para afirmar que eres hijo, aun cuando nadie te aplaude. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a hablar de alguien que fue llevado a una prisión, encadenado, solo, lejos de todo. Y desde ese lugar escribió las cartas que aún hoy transforman millones de vidas. Vamos a hablar del apóstol Pablo. Pablo en prisión. Cuando el aislamiento no te detiene, te multiplica. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se detuvo. No porque dejaste de soñar, ni porque tuviste falta de fe, ni porque dejaste de obedecer, sino porque las circunstancias te encerraron. De pronto ya no puedes moverte como antes, ya no tienes acceso a las personas, los recursos, las plataformas o los espacios que antes estaban abiertos para ti. Sientes que estás atado, que estás limitado, que estás prisionero de una temporada, de una crisis, de un proceso, de un dolor, y te preguntas si acaso has sido descalificado, si el plan de Dios se pausó, si lo que antes fluía ahora se ha perdido para siempre. Pero lo que parece una cárcel, a veces es un escritorio. Lo que parece un encierro, a veces es un escenario invisible. Porque si hubo alguien que demostró que el aislamiento no es el final del llamado, sino su multiplicación sobrenatural, ese fue el apóstol Pablo. Pablo no solo fue perseguido, golpeado, apedreado, abandonado, traicionado, criticado, también fue encerrado varias veces. Pero fue especialmente en su prisión más profunda, cuando estaba encadenado, solo, vigilado por soldados, privado de libertad y sin posibilidades humanas de moverse, que Dios usó su aislamiento como una herramienta poderosa. Fue allí, en esa celda silenciosa, donde Pablo escribió las cartas que hoy tú y yo leemos. Fue allí donde, sin micrófonos, sin redes sociales, sin plataformas, sin iglesia presencial, sin conferencias ni transmisiones, el Espíritu Santo lo inspiró para soltar palabras eternas que siguen transformando naciones 2000 años después.
Porque las cartas que Pablo escribió desde la prisión no nacieron de la euforia de un culto. Nacieron del dolor íntimo de un alma fiel en aislamiento. Cada palabra que dejó escrita fue fruto de lágrimas, renuncia, rendición y profunda comunión con Dios. Porque en la cárcel, cuando no podía ir a ninguna parte, Dios llevó sus palabras a todos lados. Y tú, que hoy te sientes encerrado en una temporada que no comprendes, limitado por circunstancias que te frustran, rodeado de un silencio que pesa más que cualquier ruido. Escucha esto, tu llamado no está detenido, tu propósito no está cancelado, tu unción no fue pausada. Puede que tus pies no se muevan, pero tu espíritu está más activo que nunca. Puede que no estés viendo fruto ahora, pero el cielo está sembrando a través de tu fidelidad silenciosa, porque hay cosas que solo puedes escribir desde una celda. Hay verdades que solo se revelan cuando ya no tienes a quien impresionar. Hay palabras que solo nacen cuando todo lo demás se cayó. Y tal vez Dios te separó de todos para que empezaras a dejar un legado eterno. Tal vez lo que estás viviendo no tiene sentido aún, pero un día otros leerán lo que escribiste en medio de tu dolor y serán sanados. Tal vez no estás predicando con tu voz, pero estás predicando con tu resistencia. Pablo no dejó de ser apóstol por estar preso. Al contrario, su aislamiento lo volvió aún más trascendente. Y lo mismo puede pasar contigo, porque Dios no necesita multitudes para manifestarse. Solo necesita un corazón obediente, dispuesto a permanecer fiel incluso cuando no hay aplausos ni recompensas visibles. Si Pablo pudo escribir Filipenses desde la cárcel, declarando, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces tú también puedes alabar en tu encierro. Puedes seguir escribiendo, orando, pensando, soñando, profetizando, aunque nadie te vea, aunque nadie te llame, aunque nadie entienda. Escribe en los comentarios, Señor, si estoy en mi prisión, úsame para escribir algo eterno. Escríbelo no como lamento, sino como rendición, porque Dios puede transformar tus muros en páginas, tu soledad en semilla y tu aislamiento en mensaje. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de un hombre justo que fue encerrado por su fidelidad, rodeado de fieras, despreciado por su entorno, pero jamás abandonado por su Dios. Vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones, y cómo la fidelidad en el aislamiento puede liberar no solo a uno, sino inspirar a generaciones enteras. Daniel en el foso. Cuando tu aislamiento es una plataforma para la gloria de Dios, hay aislamientos que no vienen por debilidad, ni por pecado, ni por falta de fe, sino por fidelidad. Hay momentos en los que todo lo que hiciste fue obedecer, orar, permanecer firme, mantener tu integridad, y aún así terminaste solo. Y esa es quizás la soledad más dolorosa, la que llega cuando elegiste honrar a Dios por encima de todo y a pesar de todo. No estás solo porque hiciste algo mal. Estás solo porque hiciste lo correcto. Y ese fue exactamente el caso de Daniel. Daniel era un hombre íntegro, fiel, lleno de sabiduría y excelencia. Vivía rodeado de un sistema corrupto, de envidia, de trampas políticas, y aún así nunca dejó de orar. Nunca cambió su lealtad. Nunca vendió su alma por seguridad. Oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas, sin ocultar su fe. Y cuando aquellos que le tenían envidia no pudieron encontrar ninguna falla en él, conspiraron contra su fe. Convencieron al rey de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él. Y sabiendo eso, Daniel no se escondió, no se adaptó, no se detuvo, siguió orando. Y esa fidelidad lo llevó directo al foso de los leones. Imagínate esa escena, encerrado, solo, en la oscuridad, rodeado de bestias hambrientas.
sin aliados, sin escape, sin garantías, solo con su fe. ¿Qué sentirías tú en un momento así? ¿Cuestionarías tu obediencia? ¿Te preguntarías si valió la pena mantener tu integridad? ¿Te reprocharías haber orado en voz alta? Porque muchos, al enfrentar consecuencias por su fe, comienzan a dudar de sí mismos. Pero Daniel no. Daniel no se defendió, no se justificó, no gritó, simplemente confió, porque sabía que el mismo Dios que lo había sostenido en la corte podía sostenerlo en el foso. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Dios no evitó que Daniel fuera arrojado a los leones, pero evitó que los leones lo tocaran, porque hay momentos en los que Dios no te libra del foso, te libra dentro del foso. Hay temporadas en las que no cambia tu entorno, cambia el poder que te sostiene. Hay aislamientos que no son para destruirte, son para glorificar a Dios a través de ti. Y al día siguiente, cuando el rey fue a verlo, encontró a Daniel ileso, en paz, sin una sola herida. Y todo el reino supo que el Dios de Daniel era real, vivo y poderoso. ¿Te das cuenta? El foso no fue el fin, fue el escenario, fue la plataforma, fue el altar donde la fidelidad silenciosa se convirtió en testimonio público. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez tú estás en tu propio foso, rodeado de amenazas, solo, olvidado, sin respuestas, y piensas que Dios no está contigo porque no te sacó aún. Pero ¿y si Dios está contigo justamente porque no ha permitido que nada te toque? ¿Y si tu paz en medio del peligro es la prueba de que su mano te sostiene? ¿Y si tu aislamiento no es una maldición, sino una oportunidad para que su gloria se manifieste en ti? Escribe en los comentarios: Señor, si estoy en el foso, que tu presencia me sostenga. Escríbelo con fe, como una declaración profética, porque lo que hoy parece un castigo puede ser el lugar donde otros verán la fidelidad de Dios a través de tu vida. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de alguien que también fue separado, puesto en una cisterna, rechazado por hablar la verdad, pero que jamás dejó de obedecer. El profeta Miqueas, una voz solitaria entre cientos, y una prueba más de que Dios muchas veces aísla a sus elegidos para preservar la pureza de su mensaje. Miqueas, cuando ser fiel a Dios significa estar solo entre multitudes, dime algo con el corazón en la mano. ¿Alguna vez sentiste que eras el único que veía lo que nadie más quería ver? ¿Has estado en medio de un grupo donde todos parecen pensar igual, hablar igual, repetir lo mismo, pero tú, por dentro, no puedes estar en paz con eso? ¿Has sentido la presión de quedarte callado para no incomodar, para no ser juzgado, para no quedar como el diferente? Y sin embargo, algo dentro de ti arde. Algo te dice que no puedes traicionar lo que Dios ha puesto en tu espíritu. Que aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo, la verdad no puede ser silenciada. Si has vivido esto, entonces tienes el espíritu de Miqueas. Miqueas no era un profeta popular. No era bienvenido, no era solicitado. Él no era el tipo de voz que se busca para animar al pueblo o para apoyar las decisiones del rey. Miqueas era esa voz incómoda, esa verdad que confronta, ese llamado a la integridad que incomoda las conciencias. Y cuando el rey Acab decidió consultar a los profetas sobre si debía ir a la guerra, reunió a 400 profetas, 40 veces 10, una multitud de voces, y todas decían lo mismo: ve y vencerás, el Señor está contigo. Pero ninguna de esas voces venía realmente de Dios. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has visto consenso en algo que sabes que no proviene del corazón de Dios? ¿Cuántas veces sentiste que eras el único que discernía que algo no estaba bien? Y por eso fuiste etiquetado como negativo, rebelde, crítico. Eso fue exactamente lo que vivió Miqueas. Un rey, un sistema, un pueblo entero
aplaudiendo un camino equivocado. Y solo uno, sosteniendo la verdad en soledad. Cuando finalmente fue llamado, y solo porque Josafat pidió una voz distinta, le dijeron: todos los profetas han hablado bien. Sé como ellos, no hagas problema, solo di lo que el rey quiere, oír. Pero Miqueas respondió algo que debería estar grabado en el corazón de todo verdadero escogido de Dios. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. No lo que conviene, no lo que agrada, no lo que evita conflictos, lo que Él diga. Y cuando habló la palabra del Señor, fue ridiculizado, golpeado, encarcelado y completamente aislado. Pero escucha esto con atención. Fue el único que dijo la verdad. Fue el único que oyó claramente al Espíritu. Fue el único que no se vendió, y aunque su cuerpo fue encerrado, su alma quedó libre. Porque el verdadero aislamiento no es físico, es espiritual. Estás verdaderamente solo cuando callas tu voz para encajar. Estás verdaderamente vivo cuando sostienes la verdad, aunque te cueste la compañía. Y tal vez tú, como Miqueas, estás rodeado de muchos que parecen espirituales, pero algo en ti sabe que hay mezcla, manipulación, falsedad. Tal vez ves a otros prosperar mientras tú enfrentas consecuencias por decir lo que Dios pone en tu boca. Tal vez has sido desplazado, silenciado, ignorado, y te preguntas si estás haciendo lo correcto. Déjame responderte con claridad. Sí, estás haciendo lo correcto. Dios te llamó a ser verdadero, no popular, a ser fiel, no famoso, a ser obediente, no cómodo. Y aunque ahora estés solo, el tiempo demostrará que lo que llevabas en tu boca venía directamente del trono. Porque todos los profetas dijeron sí, pero solo Miqueas escuchó a Dios decir no. Escribe en los comentarios: Señor, si tengo que estar solo por tu verdad, sosténme con tu presencia. Hazlo como una oración, como un compromiso, como un acto profético de quien ha entendido que el precio de la verdad a veces es el aislamiento, pero también es la gloria. Quédate conmigo, porque en el próximo y último bloque vamos a cerrar este estudio con una conclusión poderosa, reflexiva y restauradora. Vas a entender que todo lo que viviste no fue en vano, sino parte de un diseño celestial que prepara tu espíritu para la revelación, la autoridad y la manifestación del propósito de Dios en tu vida. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el fondo del corazón. Tú no estás viendo este video por casualidad. Este no es solo un mensaje. Es una confirmación divina. Es una respuesta que muchos han suplicado en oración. Es la voz de Dios envolviéndote en medio de tu aislamiento, susurrándote con ternura. No estás solo, estás siendo formado. Hablamos de José, aislado por sus propios hermanos, de Moisés, apartado por décadas en un desierto, de Jeremías, solo desde el vientre, de David, ignorado por su familia, de Esther, escondida en el palacio, de Juan, exiliado en Patmos, de Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, de Pablo, escribiendo desde la prisión, de Daniel, encerrado entre leones, de Miqueas, profetizando solo contra cientos, y entre todos ellos te encontraste tú, porque el aislamiento que estás viviendo no es una señal de rechazo, es una evidencia de elección. Cuando Dios quiere hablar contigo de verdad, silencia las voces de alrededor. Cuando quiere usarte con poder, primero te limpia en secreto. Cuando quiere levantarte, antes te derriba para reconstruirte con cimientos eternos. Por eso, hoy celebro que hayas llegado al final, porque no todos tienen la humildad para escuchar, no todos soportan la verdad, no todos resisten el proceso, pero tú estás aquí, porque el Espíritu te trajo, porque el cielo no te ha olvidado, porque el propósito sigue vivo.
Y ahora te pido algo sencillo pero poderoso. Comenta esta frase como señal de tu compromiso espiritual con Dios. Señor, entendí que mi aislamiento fue tu forma de llamarme más cerca. Esa frase no solo será testimonio público de lo que recibiste hoy, también será un acto de fe, una puerta abierta para que Dios te lleve al siguiente nivel. Además, dale like al video si esta palabra fue para ti. No lo hagas por mí, hazlo, porque cuando tú reaccionas, YouTube entiende que este mensaje debe llegar a más personas y quizás a más hijos aislados que hoy están llorando sin entender por qué. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Aquí no compartimos contenido ligero. Aquí predicamos desde el Espíritu con palabra viva para gente como tú que no busca emoción, sino transformación. Y si ya estás suscrito, te bendigo. Gracias por ayudar a sostener este espacio de refugio espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es silencio, pero no un silencio vacío. Es un momento para que te encuentres con aquel que te llamó, para que cierres los ojos y escuches solo a Él. Ahora respira profundo, detente, no cambies de video, no salgas todavía, cierra los ojos si puedes y escucha con el alma todo lo que viviste, cada lágrima, cada silencio, cada noche sin respuestas, cada rechazo, cada pérdida, cada separación, no fue en vano. Tú no eres una persona olvidada. No eres alguien sin propósito. No eres invisible para el cielo. Eres un elegido. Y si fuiste aislado, es porque lo que llevas dentro no puede mezclarse con todo lo demás. Eres diferente. Y esa diferencia no es un error. Es un diseño. Dios no te quería confundido con el sistema, ni atado a los hombres, ni viviendo para complacer. Dios te quería para Él, íntimamente, radicalmente, enteramente. Por eso el proceso dolió tanto, porque no era superficial. Dios no estaba puliendo lo externo, estaba renovando lo interno, cortando, separando, formando, limpiando, y todo eso en silencio. Ahora entiendes por qué orabas y no sentías, por qué buscabas y no encontrabas, por qué amabas y no recibías, por qué dabas y no volvía. No era castigo, era consagración. Eras como un diamante en bruto, escondido en la oscuridad de una montaña, y mientras otros brillaban afuera, tú eras presionado adentro. Y esa presión era Dios formando lo eterno, lo que no se compra, lo que no se finge, lo que no se aprende en una escuela ni se hereda por linaje, lo que solo se obtiene en el altar del aislamiento. Y ahora, ahí donde estás, tal vez aún no, ves todo con claridad, tal vez tu entorno no ha cambiado, pero algo dentro de ti sí cambió, porque el Espíritu sopló en tu alma mientras escuchabas este mensaje, y algo se despertó, una paz, una fuerza, una certeza. No estás solo, nunca estuviste. El mismo Dios que estuvo con José en la cisterna, con Moisés en el desierto, con David en el campo, con Juan en Patmos, con Pablo en la prisión, está ahora contigo. Y lo mejor, aún no comenzó. Porque después del aislamiento viene la activación. Después del desierto viene la voz. Después de la oscuridad viene el aceite. Así que quédate unos minutos en silencio. Deja que esta música te envuelva. Haz una oración suave. Agradece. Llora si tienes que llorar. Pero no cortes la conexión. No salgas todavía. Este último silencio también es parte de tu sanidad. Dios te ama, te ha separado y pronto te va a manifestar.